El mínimo irreducible. La disciplina del amor. Bob Moffett. En la última lección vimos lo que se requiere para ser seguidor de Jesús y descubrimos que requiere de mucha disciplina. Vimos algunos principios de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que Dios mismo hace. En este segmento final me gustaría compartir con ustedes un instrumento de disciplina espiritual que hemos usado por varios años en distintas partes del mundo para ayudar a la gente a disciplinarse por sí mismos para ser buenos siervos. Lo denominamos la disciplina de amor. Hay quienes lo llaman acciones de amor, pero no importa cómo se les llame, no es la única manera. Pero es una manera que hemos encontrado de ser muy efectiva y ha impactado a una iglesia muy grande en África. Ha impactado a toda una congregación de miles de personas que la practican regularmente. Y el impacto que ha causado en su comunidad ha sido fenomenal. Consiste básicamente en aprender a ser siervo. No solo donde trabajamos, sino en la comunidad, en el lugar donde vivimos. Es una herramienta muy sencilla. Les voy a presentar algo que parece un poco complejo, pero no lo es una vez que uno pone manos a la obra y empieza a practicarlo, pero te proporciona una manera de pensar sobre cómo servir a los demás. Una de las cosas que tenemos que pensar es cuál es el objetivo de servir. ¿Por qué servimos? En primer lugar, servimos porque somos obedientes a lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Y en segundo lugar, servimos para ayudar a las personas a quienes servimos a crecer en el plan que Dios tiene para ellas. Por eso servimos. No servimos por servir. Servimos para ayudarles a cumplir la intención de Dios para sus vidas. Veamos la primera diapositiva en la parte superior. Vemos 4 áreas: sabiduría, física, espiritual y social. La razón por la que hemos escogido estas 4 áreas es porque así es como creció Jesús, tal como lo dice Lucas 2:52. Lucas, que era médico, escribió que Jesús creció en estas 4 áreas. Y si ustedes han estudiado el desarrollo humano, es fácil ver que todas las áreas del desarrollo humano pueden ser encajadas en estas 4 categorías. Es mucho más sencillo que la jerarquía de necesidades de Maslow, en la que se registran docenas de categorías distintas. Pero esta ofrece un resumen muy sencillo y útil, desde personas con niveles muy básicos hasta graduados universitarios. Estas son 4 categorías. Son las 4 categorías de las necesidades humanas. Todos necesitamos recibir sabiduría de Dios. Todos necesitamos crecer completamente en nuestra estructura física. Todos necesitamos sentirnos confiados en nuestras relaciones sociales. Y todos necesitamos disfrutar de una relación espiritual plena y satisfactoria con el Señor. Entonces, estas son las 4 áreas de las necesidades humanas y podemos servir a otros ayudándoles a crecer en sabiduría, ayudándoles a desarrollarse y madurar físicamente, a sentirse espiritualmente llenos y socialmente realizados. ¿Por qué servimos a la gente? Para ayudarles a crecer en sabiduría, ayudarles a crecer físicamente, espiritualmente y socialmente. Estas son las 4 áreas o categorías de necesidades. Y luego a la izquierda de esta tabla distinguimos 3 áreas de grupos de personas a las que podemos servir. Y se puede desarrollar este esquema para cualesquiera grupos de personas, pero pensamos que estos 3 grupos representan las 3 comunidades o mundos en los que vivimos. Vivimos en el mundo de la familia, en el mundo de la iglesia y en el mundo de la comunidad. Luego se puede dividir la comunidad en diversas categorías: comunidad cercana, comunidad distante, comunidad culturalmente similar, culturalmente distinta, etc. Pero para ilustrarlo mejor, vamos a limitarnos a estos 3 niveles: familia, iglesia y comunidad.
Lo que quiero que hagamos es que veamos en esta tabla 12 maneras, 12 áreas en las que podemos servir a otras personas. Ahora veamos en primer lugar la familia. Aquí hay algunos ejemplos sencillos de cómo podemos servir para ayudar a nuestra familia a crecer en sabiduría. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda vemos una manera, solo un ejemplo en el que podemos ayudar a nuestra familia a crecer en sabiduría. Y es conversar sobre cómo aplicar uno de los proverbios durante nuestro devocional familiar. Esto es asumiendo que tenemos devocionales familiares diarios. Esta sería una manera de ayudar a nuestros hijos o a nuestra pareja y apoyarnos mutuamente en entender lo que significa crecer en la sabiduría de Dios y sobre cómo debemos vivir. Podemos leer un proverbio y comentar qué significa, qué implicaciones prácticas tiene. Esto es una clase de crecimiento. Y otra, veamos la esquina superior derecha solo como un ejemplo. Bueno, esto es especialmente útil para los pastores o para hombres muy ocupados que no tienen tiempo de hacer nada con sus cónyuges. Salga con su esposa a una cita. Recuerdo una vez hablando a un grupo de pastores con quienes me reuní en una ocasión y les pregunté, ¿cuánto tiempo hace que llevó a su esposa a una cita sin los niños? Uno de ellos levantó la mano y dijo, antes de casarnos, eso estuvo bien, pero ciertamente no era suficiente. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras esposas? O mejor, ¿cómo podemos ayudarnos como pareja a crecer hacia la intención de Dios y alcanzar la voluntad de Dios para nosotros? Pasar más tiempo el uno con el otro, en una cita, o jugando al boliche, o dando un paseo, o haciendo cualquier cosa que nos guste. Veamos la siguiente categoría. La iglesia. ¿De qué manera podríamos servir a la iglesia para crecer, para cumplir con la intención que Dios tiene para ella? En la parte izquierda de la tabla tenemos un ejemplo. Ayude al pastor de jóvenes a descubrir mejores maneras de servir. Tiene chicos en la iglesia. Ayúdeles a aprender a servir. Y mientras aprenden a servir, crecerán en sabiduría. Así es como Dios quiere que vivamos. Este es solo un ejemplo. De nuevo, en la parte derecha, ¿cómo podemos ayudar a nuestra iglesia a crecer socialmente? Bueno, en la mayoría de las iglesias hay madres o padres solteros con niños. Ellos necesitan ser socializados. Una de las cosas que podemos hacer es invitar a esos niños de hogares con un solo padre o madre a algún lugar o a nuestra casa para comer juntos, acampar, jugar boliche o ir a un partido deportivo o hacer algo para compartir socialmente con esos niños. Este es un ejemplo, una manera en que podemos servir socialmente a nuestra iglesia y ayudar a crecer hacia las intenciones de Dios. Leamos la tercera categoría, la comunidad. Veamos bajo el área física. He aquí un ejemplo. Podemos recoger la basura en nuestra comunidad o en el vecindario donde trabajamos. Yo lo he hecho por varios años. Ya forma parte de quién soy. Si voy por la calle y veo basura, la recojo y la deposito en el recipiente más cercano que encuentro. Mis nietos lo saben. Cuando van de paseo con su abuelo, recogemos basura. Ni siquiera hay que decírselos porque también lo hacen. Tenemos una oficina y un aparcadero que está a 2 cuadras el uno del otro. Así que me estaciono en el centro de la ciudad, donde hay muchas personas sin hogar y que parece que disfrutan arrojando basura en el suelo mientras recogen cosas con sus carritos de supermercado a medida que están comiendo, y a menos que alguien la recoja, se volvería una verdadera molestia. ¿Por qué yo hago esto en mi comunidad? Bueno, por un lado, refleja la imagen de Dios.
A Dios le gustan las comunidades limpias. Por eso a veces cuando lo hago me pongo a cantar. Este es el mundo de mi Padre, este es el mundo de mi Padre. Y mientras caminamos, vamos recogiendo la basura. De hecho, cada día cuando salgo de la casa, tomo una de estas bolsas plásticas de supermercado. Yo la comprimo, la pongo en mi bolsillo trasero y cuando bajo de la camioneta y camino las 2 cuadras hasta la oficina, saco la bolsa. A veces no puedo recoger toda la basura que encuentro por el camino, pero por lo menos lleno la bolsa. Afortunadamente, cuando llego a la oficina, enfrente, cruzando la calle, hay un receptáculo para basura. Así que me acerco y la deposito allí. ¿Por qué hago esto? A veces la gente mira de una manera rara. Esta misma semana, una señora que iba a la universidad que está en el centro de la ciudad, al pasar por mi lado y ver que yo recogía basura, me sonrió y me dio las gracias. Bueno, ella no sabía si yo era cristiano o no, pero la persona sin hogar que se siente enfrente de la oficina con su carrito de compras, él sí lo sabe. Uno de ellos se llama Kim. Bueno, ese es su apodo, no sé cuál sea su verdadero nombre. A veces conversamos y él sabe lo que hago. Y él ve que hay un seguidor de Cristo que se preocupa por su comunidad. De hecho, en una ocasión, un vagabundo me dijo mientras caminaba, esto fue hace un par de años, y me dijo, he ahí alguien que se preocupa por su comunidad. Todos debemos ser conocidos porque nos preocupamos por nuestra comunidad. En eso consiste la disciplina de amor. Es pensar en diferentes maneras de ayudar a otras personas a crecer hacia las intenciones de Dios para ellas, en sus familias, en sus iglesias y en sus comunidades. Y tiene que ser un estilo de vida, no algo que se hace como una tarea o como un proyecto, sino porque quiero que se acostumbren, digamos que prueben lo que esto significa. Les propondré una tarea para todos nosotros. Y esta tarea consiste en observar esta tabla con 12 áreas y quiero que escojan una de ellas. ¿En cuál de estas durante las próximas 24 horas usted puede servir a un miembro de su familia en una de las 4 áreas, a su iglesia en una de las 4 áreas o a su comunidad en una de las 4 áreas? Quiero que piensen en ello. Y cuando terminemos, me gustaría que escriban lo que puedan hacer en las próximas 24 horas. Esta parte es en silencio, ¿eh? Luego quiero que la compartan con otra persona y que oren los unos por otros para que Dios les ayude a hacer lo que se han comprometido a hacer. Y mientras lo hacen, esto es lo que quiero que hagan. En esta diapositiva verán una copia de un ejemplo de un diario. El diario les permitirá identificar una de esas áreas de la tabla. Por ejemplo, el área de sabiduría para la familia. Esto es solo un ejemplo. La fecha es 5 de julio e indica la categoría en la que voy a hacer esto en mi familia. Puedo hacerlo en área de sabiduría y esto fue lo que hice. La necesidad era que teníamos que hacer devociones familiares con regularidad y no las he estado haciendo como padre de familia. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer un salmo, por ejemplo, el Salmo 119, 100, y vamos a comentarlo en la mesa con mis hijos. Al hacerlo, estoy ayudando a mi familia a crecer en el área de sabiduría. Y luego les hace la pregunta, ¿qué me ha enseñado Dios mientras yo reflejaba su imagen sirviendo a mi familia? Después, quiero que escriba en el diario y envíe lo que ha escrito por correo electrónico a los otros miembros del grupo con quienes está haciendo este estudio. Que Dios les bendiga mientras aprenden la disciplina de amor.